Las remesas, ese flujo constante de dinero que envían los mexicanos en el extranjero a sus familias, son un pilar fundamental para la economía mexicana. Representan una fuente de ingresos vital para millones de hogares, quienes dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud. En los últimos años, las remesas han superado incluso los ingresos provenientes del petróleo y el turismo, lo que demuestra su enorme importancia para el país. Estas transferencias de dinero también tienen un profundo significado social, fortaleciendo los lazos familiares y representando un acto de solidaridad y apoyo mutuo. Sin embargo, recientemente, esta importante fuente de ingresos se vio amenazada por una propuesta en el Congreso de Estados Unidos que buscaba imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas a México. La propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas a México desde Estados Unidos generó una fuerte controversia y un amplio rechazo. Esta medida, considerada injusta y discriminatoria, pretendía gravar el dinero que con tanto esfuerzo envían los migrantes mexicanos a sus familias. El impuesto a las remesas representaba una doble tributación para los migrantes mexicanos, quienes ya pagan impuestos en Estados Unidos sobre los ingresos que generan. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, expertos en economía y actores políticos se unieron al rechazo de la propuesta, argumentando que tendría un impacto negativo en la economía mexicana y en el bienestar de millones de familias. En medio de la polémica generada por la propuesta del impuesto a las remesas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se posicionó como una de las voces más críticas y contundentes en contra de esta medida. Sheinbaum calificó la propuesta como discriminatoria, injusta y potencialmente inconstitucional, y aseguró que su gobierno defendería los derechos de los migrantes mexicanos y sus familias. En una de sus conferencias de prensa, Sheinbaum expresó su rechazo al impuesto a las remesas y envió un mensaje de solidaridad a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. La jefa de gobierno hizo un llamado a la unidad y a la acción colectiva para evitar que la propuesta del impuesto a las remesas prosperara en el Congreso estadounidense. Las remesas, ese flujo constante de dinero que envían los mexicanos en el extranjero a sus familias, constituyen un pilar fundamental de la economía mexicana. Representan una fuente de ingresos vital para millones de hogares, quienes dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud. En los últimos años, las remesas han superado incluso los ingresos provenientes del petróleo y el turismo, lo que demuestra su enorme importancia para el país. En este contexto, la propuesta de imponer un impuesto a las remesas generó una gran preocupación en México, ya que se temía que esta medida tuviera un impacto negativo en la economía del país y en el bienestar de millones de familias. La propuesta del impuesto a las remesas desató una ola de indignación y rechazo en México, donde diversos sectores de la sociedad alzaron la voz para condenar esta medida. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, expertos en economía, actores políticos y la sociedad civil en general se unieron a la condena, argumentando que el impuesto tendría un impacto negativo en la economía mexicana y en el bienestar de millones de familias. En las redes sociales, la propuesta del impuesto a las remesas se convirtió en trending topic, con miles de usuarios expresando su rechazo a la medida utilizando etiquetas como #no al impuesto a las remesas y #las remesas nos tocan. La indignación ciudadana se tradujo también en protestas en diferentes ciudades de México, donde miles de personas salieron a las calles para manifestar su rechazo al impuesto y para exigir al gobierno mexicano que defendiera los derechos de los migrantes. A pesar del rechazo generalizado que generó la propuesta del impuesto a las remesas, la amenaza de que esta medida vuelva a ser presentada en el futuro sigue latente. Claudia Sheinbaum y otros actores políticos han hecho un llamado a la sociedad mexicana a mantenerse alerta y a no bajar la guardia ante posibles intentos de revivir este impuesto. La defensa de los derechos de los migrantes y la protección de las remesas como fuente de ingresos para millones de familias mexicanas
deben ser una prioridad. Es necesario mantenerse informados, organizados y activos para defender los derechos de los migrantes y garantizar que las remesas sigan siendo un motor de desarrollo para México.